Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús entró en el templo y mientras enseñaba se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo para decirle: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te ha dado esa autoridad? Jesús le respondió: yo también quiero hacerles una pregunta. Si me responden, les diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos hacían este razonamiento. Si respondemos del cielo, Él nos dirá entonces por qué no lo creyeron. Y si decimos de los hombres, debemos temer a la multitud, porque todos consideran a Juan el Bautista un profeta. Por eso respondieron a Jesús: no lo sabemos. Jesús, por su parte, les respondió: entonces yo tampoco les diré con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, es una linda manera de la enseñanza pedagógica de Jesús. En síntesis, cuando Jesús dice: daemos IPM, con qué autoridad estoy haciendo todas estas cosas. Daemos IPM. Pero esta es una forma pedagógica, ¿verdad? Para que estos jefes religiosos que cuestionaban la autoridad de Jesús se den cuenta, ¿verdad? Y miren un poco en lo ridículo que estamos entrando. Yo alguna vez escucho así un poco la radio, ¿verdad? Los problemas. Le llama ahí a un jefe, no sé, de tal parte, de tal cosa. Le hacen las preguntas, pero las cosas más lógicas, que ya sabemos ya, ¿verdad? Las preguntas que le están haciendo se están refiriendo directamente a las barrabasadas o cosas negativas que están sucediendo. A ver, jefe, oye, por una, cualquier cosa responden, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Y porque en el fondo, no están asumiendo, no quieren asumir lo lógico. No quieren decir porque saben bien que está mal. Y no quieren entonces decir, claro, ahí en público, pero ya por ahí va, ahora perdés y nada, las 6-0 ya dejáis de siempre. Pero perdés las 6-0, guape. Entonces por eso Jesús, de una manera bien lógica, porque aquí está la lógica perfecta, como Jesús le responde. No es que Jesús sea malo, etcétera, etcétera, sino que son salidas de Jesús, expresiones de Jesús, que nos tienen que llevar también a nosotros a entender que tenemos que ser lógicos. Si las cosas están mal, se dice que están mal. Como Pablo decía también, ¿verdad? Cuando es sí, decir sí. Cuando es no, decir no. Porque es así la realidad. Y sobre todo en lo que significa la organización de la comunidad. La palabra de Dios siempre está apuntando a la organización de la comunidad. El Señor está presente en medio de nosotros y cuando hablamos del reino de Dios significa que hemos llegado a la organización perfecta de nuestra comunidad. Y por eso aquí comienza, ¿verdad? Jesús que entra y que habla con la gente y se acercan ya estos que le quieren cuestionar a Jesús. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te ha dado esa autoridad? Jesús al mismo tiempo, queriéndoles llamar la atención, ¿verdad? Y le dice, bueno, yo primero les voy a hacer otra pregunta y de acuerdo a eso les voy a responder. Y le dice, ¿con qué autoridad estoy haciendo esto? Y le presenta la figura de Juan el Bautista. Dice, yo también, ¿verdad? Si me responden les diré. Juan el Bautista, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Todo lo que él estaba predicando. Muy uy. Porque Juan el Bautista que hace el camino y que llamaba a la conversión. Y ellos en la lógica, ahí tienen también dos lógicas. Si decimos del cielo, entonces va a decir, ¿por qué ustedes no le escucharon? Si es Dios, entonces que actúa a través de él. Es la lógica, ¿se dan cuenta? Pero por otra parte dice, si le decimos de los hombres, esta gente nos van a linchar, porque esta gente de Juan el Bautista lo veían como un santo verdaderamente, y nos van a decir, no, coagoñe, en barello, lo que sea, pegago, y yuruinte, upeainte lo ñeina. Entonces, dice, vamos a responder nomás y vamos a decirle que no sabemos. Ya gente se ve, entonces que él nos responda y que nos diga él con qué autoridad viene y habla aquí.
Y le dice, no sabemos. Entonces eso dice, bueno, ya que ustedes son tan ilógicos también, porque no quieren comprometerse, no quieren comprometerse. Y eso es lo que dijimos al inicio, ¿verdad? Cuando ciertas lógicas o ciertos problemas que tenemos en nuestra sociedad y que no somos capaces de solucionar, no somos capaces de solucionar cosas absurdas que damos como respuesta. Y son los que están al frente de nuestras instituciones. Imagina, con respuestas absurdas, como aquí justamente, hey, ¿y dónde? Aquí vienen los jefes, los sumos sacerdotes, los ancianos del pueblo. Estos son los tendotalos que están al frente, ¿verdad?, de estas instituciones. Así es que, queridos hermanos, hoy, lunes ya de esta tercera semana del tiempo de Adviento. Con un comprometerse seriamente con el Evangelio, con Dios, porque eso nos tiene que llevar a un verdadero compromiso con la sociedad. Que Jesús nazca en Belén, que Jesús nazca en el pesebre, quiere decir que nazca en nuestra sociedad, en nuestra forma de pensar, que exista una verdadera metanoia, un verdadero cambio en la vida del hombre, en nuestra vida de sociedad. Que así sea. Que así sea.